Bueno chicos, buenos días, seguimos acá en Medellín. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un tour demasiado exótico, demasiado diferente, porque sí he venido muchas veces a Medellín, pero no he hecho el City Tour como tal. Y esta vez haremos el tour con una empresa que se llama Turibike. Que es lo interesante de este tour, que es en bicicleta eléctrica, así que si usted no hace ejercicio, relajado la puede lograr. Así que pues bueno chicos, nada, bienvenidos a este nuevo video, espero les guste la experiencia y pues bueno, vamos a conocer Medellín. Los casquitos, el color es muy llamativo, ¿no? Así que pues no nos vamos a perder ni a bala. El recorrido básicamente es de 17 kilómetros, dura 4 horas y tenemos dos guías, uno que es el que para el tráfico y el otro que es el que nos lleva pues por toda la vía. El tour tiene un seguro que pues la idea es no utilizarlo, así que si tiene algún accidente o alguna vaina pues está totalmente asegurado por la empresa. Un tour de 4 horas, pero entonces si se da cuenta el guía acá nos está explicando a todo el grupo de cómo es el funcionamiento de la bicicleta. Si usted no habla inglés, no pasa nada. Acá hacen el tour en español y en inglés, así que es hecho para todo el mundo. Va a estar bueno, va a estar bueno. La primera vez que voy a hacer el City Tour de Medellín. O sea, yo venía a Medellín, pero no conozco lo que es el centro, nada de eso de Medellín. Así que pues bueno, esto es una muy buena opción y una muy buena oportunidad para conocerlo. Es una parada, creo que esa es la primera parada, ¿cierto? Está todo el mundo ahí como que la foto, que no sé qué. Acá está el guía como cualquier cosa de asistencia o alguna vaina que usted necesite, pin, le dice a ellos le ayudan. Y aquí ya vamos a ver en qué lugar estamos, porque la verdad no tengo ni idea. Esta es la primera parada y esta es Ciudad del Río, ¿cierto? Estamos en Ciudad del Río, vamos dirección hacia el centro, pero antes vamos a ver un espacio súper interesante que se está transformando a través del arte y de la naturaleza. Yo no sé nada, sí que los guías son los que van a hablar en este video. Yo solo voy a montar en bici y a disfrutar del paseo y se los vamos a ustedes para que vengan y lo hagan y nos dejaron, marica. Estábamos acá en la primera parada y llegamos acá están todas las bicis parqueadas. Nos dicen que somos la banda naranja. Acá como a un lugar de café. Acá le explican así sencillamente el proceso del café. Entonces es la segunda parada, tamborrela, tranqui, cafecito rico, sabroso. Y pues ya vamos directamente a volver a arrancar, como dijo alguien en la calle, la tropa naranja. Y vamos a arrancar para la tercera parada de este City Tour en Medellín. El 95% del recorrido es en estos carriles exclusivos de bicicleta, entonces estamos muy seguros durante todo el tiempo, no estamos, digamos, luchando con el tráfico, sino que estamos fluyendo con la movilidad de la ciudad. Porque acá en Medellín ya los conocen, entonces como que ven la tropa naranja, les dicen acá, entonces como que viene la tropa naranja y pum, todos paran y como que siga chun, pasa el último y ellos se arrancan así súper relajados. Ya vea un lugar lleno de grafitis. Estamos acá en la tercera parada, esto es una zona como llena de bodegas. Ya pasamos como 3 calles súper llenas de carros, entonces, o sea, no sé, la experiencia es una chimba. Entonces, bueno, estamos en el tercer lugar, que es el Distrito Creativo, el Perpetuo Socorro. Este parche es muy bacano porque condensa un poco como toda la transformación que está teniendo Medellín a través del arte, de la naturaleza y de la infraestructura. Estamos acá pues nosotros aparte haciendo el video y allá está, como puede dar cuenta, todo el tourcillo, toda la gente ahí como escuchando la explicación. Es muy cómico y es muy chévere que ahorita veníamos en un ambiente como de caos, lleno de carros así súper veloz, y en una cuadra pues llegamos y ya es como más tranquilo, más naturaleza, se ve más lindo. Así que pues bueno, la verdad eso está demasiado interesante. Yo no tenía ni idea que esta cosa existía, que aquí había un distrito creativo. Yo creo que más de uno tampoco sabe, así que no se pierda la oportunidad y parce, venga, conózcalo de una manera totalmente diferente. Puede dar cuenta, estoy cero sudado, así que la bici eléctrica, soy enamorado de la bici eléctrica. Parce, andamos literalmente en la calle. Cada vez que haya un semáforo, si no, paila, me voy de mula. Cambio de escenario aquí al rato es increíble porque estamos aplicando una vaina en un lugar como de naturaleza y ahora estamos acá como en una zona como industrial. Ya estamos llegando acá al centro de Medellín. Hemos llegado aquí al parque de San Antonio. Esta creo que es la cuarta parada. Al igual que la Plaza Botero, tiene obras de Botero, pero acá solo hay 4. En el parque Botero hay aproximadamente 23.
esa otra de las paradas acá en el tour. Vea, esta es la plaza, pin, es súper grande, acá está todo el combo. Hoy es un grupo pequeño, somos 9 personas más o menos, hay veces que son unas aproximadamente 20. En la plaza de San Antonio encontramos una obra única en el mundo, hecha claramente por el artista Fernando Botero, que es esta, póngale cuidado. En cada bolsito de estos, de cada bici, trae como un impermeable por si llueve y una botellita de agua para el recorrido. Y ya saben, el tour lo pueden hacer en inglés o en español, cualquiera de las dos. De andar como, no sé, 10 minutos, más o menos empezamos a subir, vemos la avenida La Playa o La Playita y llegamos al Museo Casa de la Memoria. Este museo queda arriba de la avenida de La Playa, que es quizá la calle más importante de Medellín. Debajo de esa calle corre un río, la Quebrada Santa Elena, que es a través de la cual se fundó la ciudad. Una calle muy bonita, con mucho patrimonio natural y arquitectónico. Este museo es, para mí personalmente, el museo más chimba de Medellín, porque es un museo donde el foco no es el arte, sino la historia del conflicto armado en Medellín, en Colombia. Aquí se crea memoria directamente a través de la voz de las víctimas y se usa el arte como medio para comunicarlo y para transformar. Es un espacio muy bonito, súper recomendado. Es importante que sepa que toda la información que yo le estoy dando ahorita es una información muy general. En el tour, pues obviamente van a ahondar mucho más en el tema y usted va a tener mucho más conocimiento sobre el lugar que estamos visitando, así que anímese a hacerlo. Ya estamos ya llegando aquí a Coltejer. Llevamos como 2 horas y parce, la verdad no se sienten, está demasiado divertido esto. Llegamos al pasaje comercial de Junín. Este creo que es uno de los pasajes comerciales más famosos y más importantes acá de la ciudad de Medellín. Hay mucha gente, mucha gente. Igual si uno se queda atrásito, relajado, porque usted ve por allá adelante los casquitos naranjas, entonces usted solo es que siga los casquitos naranjas y ya. Este pasaje comercial es como muy histórico. Haga de cuenta que es como la séptima en Bogotá, que es así súper peatonal, llenos de comercio por todo lado. Son lugares que usted normalmente no visita con un tour, ¿no? O sea, digamos que vivir la experiencia de andar en bici por toda la ciudad, parce, es un 10 sobre 10, es muy bueno. Pero esto un pasaje comercial, pues parce, usted no puede ir montando en la bici, sino pues usted va es caminandito. Ha sido súper chévere, es que el recorrido, uno al principio cree que es derecho, o sea, sin parar, pero no. Mira, acá está para salpicón, aquí todo esto, mire, esto es, mire, empanadas, baño, descanso, salpicón. Una parada perfecta, única, espectacular para este recorrido. Llegamos a la plaza de Botero. Como se puede dar cuenta, aquí arribita pasa el metro. Y pues bueno, vea, en este lugar hay más de 20 esculturas de Botero. Es la galería de Botero más grande del mundo. Pasar por este lado, pero en bici, es súper turístico. Les van a dar toda la info. Vamos a parquear acá. Acá en la plaza de Botero, esto es un lugar súper turístico acá en el centro de Medellín. Y aquí hay 23 esculturas de Botero. Mira, acá está todas estas, mire, todas estas. Toda la plaza está realmente full llena de esculturas de Botero. 3 espacios muy importantes acá en Medellín en este lugar, que son la plaza de Botero, el Museo de Antioquia y este es el Palacio de la Cultura. Haciendo lugares de Medellín que no tenía ni idea que existían. Bueno, sí sabía que existían, pero la verdad no había venido. Así que súper chévere, súper chévere. Y en un plan totalmente diferente a cualquiera. Así que está la verdad, este plan está muy ganador. Es el real caos. Puro centro. Puro centro, sí señor. Esta es la famosa gorda de Botero. No hace parte y no está en la plaza de Botero porque fue la primera escultura de Botero que se puso en la ciudad. Las esculturas de la plaza de Botero se pusieron en el 2008. Esta
La primera se puso en el 87, si no estoy mal, y fue un ícono de la ciudad y es todavía un referente de la ciudad. Un dato muy importante. Estamos llegando a la parte del hueco acá en Medellín, donde son las 4 Bs: bueno, bonito, barato y bastante. Hemos llegado a la tranquilidad del Parque de las Luces. No, es increíble, está igual en el centro, pero parce, el ambiente es totalmente diferente y cambia en 1 a 2 cuadras. Este parque representa la transformación de la ciudad. Acá atrás tenemos una biblioteca pública gigante que está enfocada en ciencia, pero el tour está súper sólido, súper bueno. La vuelta en la bici está súper parchado en el lugar porque es súper tranquilo, igual hace parte del centro, entonces muy bacano. Uy, vamos a pasar la calle, ¡Ah! Me quedé. Estamos llegando acá a Parques del Río, se llama esto. Parques del Río, este aviso es mega famoso de acá. Acá es donde hacen la decoración mega hermosa en lo que es diciembre. Y ellos también hacen tours de alumbrados en diciembre, igual en bici por la noche. Son espectaculares, la verdad. El de Río sí o sí es una visita obligada en la ciudad de Medellín. Es un lugar, es un espacio natural en medio de pues obviamente de la gran ciudad. Mucho verde, mucho espacio súper lindo. Y pues bueno, usted andarla en la bici, parce, es como relajación absoluta. Ya tenemos fotógrafo profesional y todo, míralo. Parques del Río es como la insignia del urbanismo en Medellín, porque es un proyecto urbanístico que simboliza muchas cosas. Cogimos un espacio donde estaba la autopista, donde estaban los carros, y tiramos un túnel por debajo para que encima quedara la gente, el espacio público, la naturaleza, y además conectamos diferentes espacios de la ciudad que estaban a diferentes lados del río. Para nosotros en Medellín el río siempre ha sido una barrera más que un punto de encuentro, y lo que logra este espacio es un punto de encuentro a través del urbanismo. Ha sido tan exitoso que ya tienen planeada una segunda etapa en la zona norte de la ciudad, donde las condiciones socioeconómicas son mucho más bajas y donde la densidad poblacional es altísima. Entonces van a traer este tipo de espacio a esos lugares para que las personas puedan tener mejores espacios de esparcimiento. Pero visita por cada lugar, unos 5 o 10 minuticos, información importante, foticos y a darle en bici. ¿Gustó? Bellísimo, me encantó. ¿Sí, lo recomiendas para venir? Totalmente, 100%, 150%. ¿De qué parte nos Vengan visitan? todas, ¿Sí? de Venezuela, de Estados Unidos, de Taiwán, de todos lados, vengan todos para acá. Parce, brutal, de verdad está muy bueno. Muy bueno este tour. Se llega muy acalorado, pero no cansado. Pero la verdad es muy recomendado, o sea, muy chévere. He venido a Medellín, pero esta vez conocí muchas cosas que no había visto. Es un país espectacular, con gente muy querida, y tenemos mucho que aprender de ellos. Volveremos. Lo amo a Medellín. Vengan todos. ¿Cómo te fue en el tour? ¿Cómo te fue en el tour? Hoy espectacular, como le comentaba al muchacho, es que yo había venido a Medellín, pero no había hecho todo esto. Pero ya sabes, yo quería tener mi bicicleta en el nivel 5, no en el 1. Pero igual tiene turbo duro, ¿no? O sea, sí, jala. Me sentía O sea, en una motora fuerte. O sea, ¿lo recomiendas? Sí, yo recomiendo el tour, así que se pueden contactar con ellos porque la van a pasar espectacular. Espectacular. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal te pareció? Súper bueno, de verdad. Es en bicicleta, pero tienen su batería que ayuda a poder recorrer todo el tramo. Recomendable 100%. para personas que estén en buena condición y en mala también. ¿Qué te pareció el tour? ¿Qué tal Me todo? encantó el tour, demasiado bonita la experiencia y bueno, con el corazón abierto me voy. Ya.